Bienvenidos sean. Estamos en el día 137, leyendo textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio de San Marcos. Como siempre, solicitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos guíe en esta meditación de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulos 24 y 25. David subió desde allí y se estableció en los picachos de Engadí. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dijeron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres elegidos de entre todo Israel, y partió en busca de David y de su gente hasta las rocas de las Gamuzas. Cuando llegó a los corrales de las ovejas que hay junto al camino, Saúl entró para hacer sus necesidades en una cueva que hay allí. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: «Mira, este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: Yo entrego a tu enemigo en tu poder, trátale como te parezca». David se levantó y cortó silenciosamente el borde del manto de Saúl. Después le entraron remordimientos de conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: «Dios me libre de hacerle algún daño, porque él es el ungido del Señor». Con estas palabras David disuadió a sus hombres y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl salió de la cueva y prosiguió su camino. Después David salió también de la cueva y se puso a gritar detrás de él: «Mi señor, majestad». Saúl miró hacia atrás y David cayó rostro en tierra y se postró. Después dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a la gente que dice que David busca tu ruina? Hoy mismo puedes ver con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos en la cueva. Me incitaron a matarte, pero yo te he respetado, pues pensé: no haré daño alguno a mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Puesto que he cortado el borde de tu manto y no te he matado, reconoce y comprueba que no hay en mí maldad ni rebeldía, y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, intentas a toda costa quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me vengue de ti, pero yo no te tocaré». Como dice el viejo refrán: «De los malos sale la malicia, pero yo no te tocaré». ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor juzgue y pronuncie sentencia entre nosotros dos. Él examinará, defenderá mi causa y me librará de tu poder». Cuando David terminó de decir estas palabras a Saúl, éste preguntó: «¿Es esa tu voz, David, hijo mío?». Saúl se puso a llorar y reconoció ante David: «Tú eres inocente y yo no, porque tú me has hecho el bien y yo te he hecho el mal. Hoy has demostrado que te portas bien conmigo, pues el Señor me puso en tus manos y no me mataste». Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo deja continuar tranquilo su camino? Que el Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora reconozco que tú serás rey y que el reino de Israel será estable en tus manos. Júrame pues por el Señor que no aniquilarás a mi descendencia y que no borrarás mi nombre de la familia de mi padre». David se lo juró a Saúl. Después Saúl partió para su casa, y David y sus hombres subieron al refugio. Por entonces murió Samuel. Todo Israel se reunió para llorarlo, y lo sepultaron en sus posesiones de Ramá. Después David se puso en camino y bajó al desierto de Maón. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en el Carmelo. Era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras.
Estaba entonces en el Carmelo para el esquileo de sus ovejas. Su nombre era Nabal, de la familia de Caleb, y el de su mujer Abigail. Ella era inteligente y guapa. El hombre, en cambio, era duro y malo. Cuando David se enteró en el desierto de que Nabal estaba esquilando el rebaño, envió a 10 muchachos diciéndoles: Suban al Carmelo, vayan donde se encuentra Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle: Salud, paz a ti, a tu familia y a tus posesiones. He sabido que estás esquilando. Pues bien, tus pastores han estado con nosotros. Nunca los hemos molestado, ni se les ha quitado nada mientras estuvieron en el Carmelo. Pregunta a tus criados y te lo dirán. Recibe bien a estos jóvenes, pues venimos en un día de fiesta. Te suplico que des a tus siervos y a tu hijo David lo que encuentres a mano. Los muchachos de David fueron a decir a Nabal todo esto de parte de David, y se quedaron esperando. Nabal les respondió: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Jesé? Ahora abundan los siervos que andan huyendo de sus señores. Voy a tomar yo mi pan, mi agua y la carne de los animales que he sacrificado para los esquiladores, y se lo voy a dar a unos hombres que no sé de dónde vienen. Los muchachos de David, dándose vuelta, emprendieron el camino de regreso. Cuando llegaron, se lo contaron todo a David. David dijo entonces a sus hombres: Que cada uno tome su espada. Tomó cada uno su espada y David tomó la suya. Subieron detrás de él unos 400 hombres. 200 se quedaron cuidando el equipaje. Uno de los criados advirtió a Abigail, mujer de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros a saludar a nuestro amo, pero él los ha despreciado. Estos hombres han sido muy buenos con nosotros, no nos molestaron ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos junto a ellos cuando estábamos en el campo. Día y noche han sido como un muro protector a nuestro alrededor durante todo el tiempo que estuvimos entre ellos pastoreando las ovejas. Así que piensa y mira lo que has de hacer, porque está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su familia. Él es tan estúpido que no se le puede decir nada. Abigail, sin perder tiempo, tomó 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 5 medidas de grano tostado, 100 pasteles de pasas y 200 tortas de higos secos. Los cargó sobre los burros y ordenó a sus criados: Vayan adelante, yo los seguiré. Pero no dijo nada a Nabal, su marido. Mientras ella, montada en un burro, bajaba por un atajo de la montaña, David y sus hombres bajaban frente a ella. De pronto se encontró con ellos. David había comentado: En vano protegí todo lo que este hombre tenía en el desierto para que no le faltara nada de lo que le pertenecía. Ahora, en cambio, él me devuelve mal por bien. Que Dios me castigue si de aquí al alba queda vivo un solo varón en las posesiones de Nabal. En cuanto Abigail vio a David, bajó rápidamente del burro y se postró ante David, rostro en tierra. Se echó a sus pies y dijo: Que caiga sobre mí la culpa, señor mío. Permite a tu sierva hablarte y dígnate escuchar las palabras de tu sierva. No haga caso mi señor de ese inútil de Nabal, porque hace honor a su nombre. Se llama Nabal y verdaderamente es un estúpido. Pero yo, tu sierva, no vi a los muchachos que mi señor envió. Y ahora, señor mío, por la vida del Señor y por tu propia vida, que ha sido el Señor quien te ha librado de derramar sangre y de vengarte por tu propia mano, que a tus enemigos y a los que buscan el mal de mi señor le suceda lo que a Nabal. Te ruego que este obsequio que tu sierva te hace sea para los muchachos que te siguen. Te suplico que perdones la falta de tu sierva, pues el Señor concederá ciertamente a mi señor una dinastía estable,
porque mi Señor combate las batallas del Señor, y en toda tu vida no se encontrará en ti nada malo. Si alguno se levanta para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará guardada en la bolsa de los vivos, junto al Señor, tu Dios, mientras que la vida de tus enemigos la lanzará con la honda. Que cuando el Señor te haya hecho todo el bien que te ha prometido y te haya constituido jefe de Israel, no tenga mi Señor que sufrir ni sentir remordimiento de conciencia por haber derramado sangre en vano y haberse vengado por su cuenta. Cuando el Señor haya hecho el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. David dijo a Abigail: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita por tu buen juicio, y bendita tú por haberme impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi cuenta. De lo contrario, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte el mal. Si tú no hubieras venido tan rápidamente a mi encuentro, no le habría quedado a Nabal un solo hombre antes del amanecer. David aceptó lo que ella le había traído y le dijo: Regresa en paz a tu casa. Ya ves que he escuchado tus palabras y he aceptado tu petición. Cuando Abigail llegó donde estaba Nabal, lo encontró celebrando un magnífico banquete y estaba muy alegre. Como se encontraba completamente borracho, ella no le dijo nada hasta la mañana siguiente. Por la mañana, cuando se le había pasado la borrachera, su mujer se lo contó todo. Entonces sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado como una piedra. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando supo David que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor, que me ha librado del insulto que recibí de Nabal, y ha librado a su siervo de hacer el mal. El Señor ha hecho recaer sobre Nabal su propia maldad. Después, David mandó unos mensajeros para pedir a Abigail que se casara con él. Los criados de David fueron al Carmelo, donde se encontraba Abigail, y le dijeron: David nos envía a ti para pedirte que te cases con él. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo: Aquí está tu esclava, dispuesta a lavar los pies de los criados de mi señor. Se levantó a toda prisa y montó en su burro. La acompañaban 5 de sus criadas. Siguió a los mensajeros de David y se casó con él. David se casó también con Ahinoam de Jezreel. Las dos fueron esposas suyas. Saúl había dado su hija Micol, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, natural de Galim. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 128. Canto de peregrinación. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 31. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor, y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Jesús les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestaron:
Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. Él les dijo: Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al verlo, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación, unidos con María, vamos a evangelizar.